Bienvenidos a un nuevo vídeo de Trico Artista. Bienvenidos a un vídeo que no sé si alguna vez pensamos hacer a principio de año, pero que toca hacer. Carlos Escudero aquí conmigo, presente los dos, para hablar un poco de la destitución de Hugo Tudor y el nombramiento, o más que posible nombramiento, por favor, que no se caiga nada porque sería una pena, de Luciano Spalletti. Carlos Escudero, vamos rápido con todo esto. ¿Qué tal lo ves todo ahora mismo? Bueno, Iván, y eso te digo que yo di a la Juventus como ganadora de Liga. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. Y te digo la verdad, yo acabo el partido contra el Inter, que curiosamente fue el último partido que Igor Tudor ganó como entrenador de la Juventus en Liga. Yo vi ese partido y dije, van a ganar la Liga, porque tienen unos jugadores muy diferenciales que esta temporada sí lo están haciendo bien, sí que están llenando ese hueco que la Juventus tenía. Pero luego llegó lo de Bremer, la Bremer dependencia que hemos comentado siempre, los resultados de la Juventus fueron hacia abajo, tanto en Champions, en Liga. Y hemos llegado a que Igor Tudor ya es pasado de la Juventus. Otro entrenador que Va. se va para adentro, para afuera, y Spalletti, que parece ser que va a ser el nuevo entrenador de la Juventus. Efectivamente. Vamos a dividir este vídeo, ahora que hemos hecho una mini introducción de algún concepto, como habéis visto ya, Bremer dependencia. ¿Qué es esto? Bueno, lo inventó Carlos por Twitter, pero realmente es algo que está bastante bien asignado. Vamos a hablar ahora un poco también de, uno, lo que es la Juventus de Tudor, lo que ha sido al principio de temporada. Quizá podemos hablar un poco también de lo que fue, más resumidamente, antes de esta temporada y lo que está siendo ahora y lo que lleva a la destitución del técnico croata. Luego vamos a hablar también un poco de lo que es obviamente, el currículum, que no es corto, de Luciano Spalletti. Vamos a meternos un poco en estadísticamente en dónde estaba Luciano Spalletti respecto a sus últimos años y veremos un dato bastante curioso en ese sentido. Pero sobre todo ahora vamos a empezar con la primera parte, Carlos. Hay que contextualizar. Tú lo has dicho lo primero, ¿dónde venía esta Juventus? Bueno, voy a recordártelo así rápidamente. Septiembre, mes de septiembre a agosto. Los tres primeras jornadas era líder de la clasificación, 9 de 9 puntos y le había metido un 4 goles, 4-4 de hecho, remontando el partido contra el Borussia Dortmund en Champions League. Todo hacía parecer y en aquel momento Opta y otras inteligencias artificiales daban por candidato firme a la Juventus de Turín al título que la Juventus este año podía ser uno de los mejores equipos de la liga. Ahora, ¿cuáles son los resultados del último mes, Carlos? Mira, pues Bueno, el último último mes, mes, mes y medio, realmente. sí, pues los puntos que se consiguen en Liga son 3 de 12. En cuatro ¿Vale? partidos. Y vamos a ver, que son empates contra Lelas. Ese es el que yo creo que realmente no puedes perder puntos, viendo cómo Marca, también era la yo, situación del yo equipo. creo que el partido de Leras marca el principio del fin. Es la jornada 5 creo, jornada 4 y ya empiezas ahí a ver un pequeño bajón y que coincide con una cosa que luego vamos a ver más en Exacto. detalle. Luego vemos que llega ese empate contra el Milan. ¿Os acordáis? Un partido en el que muy tímidos los ambos equipos y que el El Milan derbi de ese la me parece. amistad lo acuñaron por ahí. ¿Os acordáis del penalti de Pulisic? Tal? Vimos que el Milan podía haber ganado el partido y vimos una Juventus que nada que ver con el principio de temporada. Luego, lo de Atalanta, que ya realmente no nos hace tanto, pero ya vimos que estaba mal. Pero es que ya lo del Lazio fue pues la guinda del pastel, que la derrota con Lo la del que ya cómo. se. Lazio no, cómo. Ah, bueno, sí, perdón, claro, Lazio la Claro, última jornada no lo la metí, derrota de no Lazio, lo metí en bueno, el la del guión, cómo pero ya, la del cómo ya sí que fue perder 2-0 contra un equipo que realmente también viene un poco más irregular, pero es que es el cómo, que es un equipo que te compite y viste que no podías hacer nada contra un cómo, entonces también es un poquito una sinopsis de lo que te puede pasar contra los de arriba, viendo que ya Bremer lo tienes perdido, que es lo que comentaba antes, y que de repente tu equipo no está jugando bien. Y son los mismos jugadores, quitándolo del central, son los mismos jugadores. Y ahí llega el partido del Lazio con una que tampoco está siendo la mejor Lazio del mundo, en el que ya pierdes, pero no es que pierdas, porque perder puede perder mucha gente, Iván, es como pierdes. Y es claro, es que aquí hay aquí un a la que problema. llegamos a día de hoy, que el entrenador de la Juventus, Igor Tudor, ya no lo es. Efectivamente, pero es que aquí hay un problema también que es importante y es decir, que todo lo que estamos mencionando va en escalada. Es decir, las tres primeras jornadas que van victorias, la siguiente es la de Las Verona, que yo creo que es la primera donde puedes empezar a preocuparte. El Milan, podías pensar que a lo mejor, porque el Milan venía muy bien de ganar al Napoli 2-1 y podías pensar que a lo mejor era normal que te costase un poco ganarle al Milan. La Atalanta me parece que es el primer punto donde yo creo que hay dudas serias respecto a lo que es la aspiración del equipo y la ambición. Ese partido fue un partido bastante pesado de ver, 1-1, donde además te queda muy a deber ambos equipos, que es normal en el Atalanta por la temporada que está llevando y con el tipo de plantilla que tiene, pero no era normal en aquella Juventus. Lo que para mí sí que es más dramático aún son los dos últimos. Para mí es peor incluso el del Como que el de la Lazio. O sea, para mí lo que marca el partido del Como es
una sensación de fragilidad muy grande y sobre todo que Nico Paz, sobre todo Nico Paz, creo que es el gran culpable del sembrar las primeras grandes dudas en una Juventus, porque se vio una defensa que no es capaz de compensar en ningún tipo de situaciones un jugador que ni siquiera es tan rápido, no es un jugador que sea desequilibrante en el desborde, es un jugador que tiene una calidad excelsa, pero no es un jugador desbordante. Bueno, pues realmente no es capaz de contenerlo. Y luego la Lazio me parece ya el acabose de decir Gillit suplente, Thuram también, gestión de cambios y de alineaciones extrañas. Empiezas con una alineación al 46, tienes que meter a Gillit porque no te da para más el 11 titular que has escogido. McKennie no tiene ningún sentido en el medio del campo de la Lazio, o sea, no tiene importancia frente al campo, frente al centro del campo de la Lazio. Ahora sí, hay que llegar a un punto importante y es de todo esto que estamos comentando, hay un problema claro de Bremer dependencia, donde todos estos primeros meses el primer mes de competición cuentas con el zaguero brasileño en la zaga, que es mucho más importante, por lo que luego voy a explicar yo tácticamente de lo que podemos hablar, y luego las últimas 5 jornadas no está. Hay un claro defecto de rendimiento en cuando uno cuenta con Gleison Bremer a cuando no. Y ese problema ya lo tenía el año pasado, no lo ha solucionado en verano, que es otro punto que podemos hablar de la directiva. Pero sobre todo lo que vemos es un equipo muy poco cohesionado y sobre todo que no ha aprovechado los fichajes de verano, Carlos. Para nada. Sobre todo volviendo a lo de Bremer. Sabíamos que Bremer es un central que la temporada pasada ya se perdió casi toda la temporada Sí, por esa lesión que correcto. tuvo al principio. Y ya la Juventus vio ese hueco, que faltaba algo, que la defensa no estaba funcionando bien. Entonces, este verano, lo primero que debían pensar es que, vale, tampoco vamos a llamar al mal tiempo porque no vaya a ser que Bremer se vuelva a lesionar. Pero Pero efectivamente. confiaron en lo que tenía. Gente como Kalulu, realmente recompraron a Lloyd Kelly. Ahora, guardaos que la temporada pasada también estuvo Renato Veiga en el equipo, al final esta temporada en el Villarreal. Y vamos a hablar de los fichajes, porque no llega un central. Los que llegan son muchos fichajes de arriba, como puede ser Fegrova, como puede ser Jonathan David, en el caso de Luis Openda. Llega Joao Mario en el lateral derecho con ese intercambio con Alberto Costa que mucha gente no entendió porque no creíamos que fuera una subida de nivel. Y también podemos contar como fichaje que vuelve un gran Miretti, que fue de lo mejor del Genoa la temporada pasada y venía a un nivel excelso. Y vemos que esta temporada de todos estos fichajes, ninguno ha dado un paso hacia adelante realmente. Realmente lo que está salvando, ojo lo que voy a decir, es gente como Vlahovic, Que acaba que está en la contrato en puerta 2026. que está en la puerta de salida, y gente como obviamente Gilles, que sabemos que es el mejor jugador del equipo, Francisco Conceição, pero son jugadores que ya estaban la temporada pasada. Es decir, lo que se ha hecho este verano en Juventus, no estamos viendo que estén proyectando una mejoría en el equipo. Claro, este es el primer gran problema de esta Juventus. Lo primero, hay fichajes que tú has hecho y ninguno que esto. Hombre, yo siempre creo que hay perfiles, contextos de plantilla y contextos de partido donde cada uno puede aportar más de una forma u otra, pero que no hayas encontrado sitio en ninguno de los 5 jugadores, 4, bueno, no, cinco jugadores nuevos que has traído, contando a Miretti incluso es bastante llamativo. Me refiero, Igor Tudor lo que ha demostrado en este mes, último mes y medio de competición es que el primer mes, obviamente, los titulares tenían un peso importantísimo. En el momento que empezaste a dudar de los propios titulares e intentaste encontrarle sitio a jugadores como David, Openda, etcétera, te quedaste por el camino muy bestiamente. Por recapitularizar un poco, Tegrova era el mayor regateador de toda la liga francesa y creo que uno de los top 5 de Europa en cuanto a estadísticas, era de los fichajes más desbordantes. En el mal momento de Conceição de las últimas jornadas, Tegrova casi no ha tenido importancia. Para que nos hagamos una idea, ha estado lesionado, es cierto, ha tenido una lesión que lo ha alejado, pero en los momentos que ha podido entrar no ha sido ni siquiera la primera opción de Tudor. Luego está el caso de David y Openda, que te gastas 30 millones, bueno, en el año que viene te gastarás 30 millones en el fichaje de Lois Openda por opción de compra y este año no pagas nada porque es gratis, pero siempre hay una prima y cobra 5,5 millones de euros al año Jonathan David, que no me parece una cifra nada mala. Joao Mario, que ni siquiera entra, que es una cosa muy llamativa, que lo cambias por un Alberto Costa que estaba al alza, de lo que dices tú, y realmente es que ni siquiera cambia la dinámica de la Juventus en ningún caso. Me refiero, Cambiaso sigue siendo, junto con Kalou, los que parecen más indiscutibles, no por nivel, sino porque yo creo que no hay nadie detrás. Y lo de Miretti, que ya el año pasado era espectacular y no suma en ningún caso. Ahora, ¿cuál es el punto de táctico, por decirlo así, que podemos diferenciar de la primera Juventus del año hasta la segunda? Bueno,
Es un equipo que al principio de año tiraba de muchísima cohesión, pasando una presión alta muy grande, un dominio y rotación de posiciones, sobre todo en esa zona izquierda, con Seisao, Gatti, Kalulu, donde a lo mejor siempre veíamos a Gatti meterse hacia adelante, el que con Seisao encarase desde banda hacia adentro, o Kalulu cubriendo la posición de central, basculando a cada nivel que tenías. ¿Para qué? Para que encima, si tú tenías esta, para que nos hagamos una idea, si tienes a toda la gente rival metida en este círculo de tres, tienes más sitio al otro lado para un Kenal Yildiz que puede encarar con mucho más espacio. Eso lo estamos dejando de ver. Empezamos a ver que Yildiz acumula de repente por partido tres marcas. Pues sí, básicamente las acumula. Y las zonas que dominaba la Juventus ya no las domina como antes. Entonces, aquí tenemos un gráfico vía Opta, que ya lo vamos a decir, es vía Opta, donde se marcan las zonas de dominio de la Juventus. ¿Cuáles son las cosas llamativas, Carlos? Mira, pues lo más llamativo, que como podéis comprobar que el gris es lo que poco se domina, es esa posición de lateral Es, derecho que venía. es la zona donde menos dominancia tiene la Juventus en ese sentido. Pues Donde no es es en capaz ese de lateral. dominar. Claro, es en ese lateral derecho en el que siempre hemos visto muchos problemas. Hemos hablado ahora del reciente Joao Mario, pero es que en su momento estuvo hasta Weston McKennie, Timothy Weah. Esta temporada estamos viendo Kalulu más pasado al central, más que nada porque por la falta. Pero sigue siendo el titular en esa zona realmente. Claro, pero Entre Kalulu y Weston McKennie está la cosa. es que Weston McKennie lateral derecho, entonces es obvio que por ahí no puedes hacer mucho, ahí no puedes dominar. Y luego también vemos a ciertos huecos grises en la zona de media punta, en el que con Mainers con el paso del tiempo parece ser más ya un interior que un media punta Sí, detrás del sí, sí. delantero. Vemos que si Yildiz no está pegado a la banda, porque es el mejor el jugador más diferencial de la Juventus, el peligro no se crea. Y mira que Yildiz me gusta mucho cerca detrás de un delantero de media punta, pero es que si Yildiz está ahí, estás perdiendo todo el ataque de la Juventus, que es por esa banda izquierda. Y realmente lo podéis comprobar en el gráfico como toda la zona dominante en el ataque de la Juventus es esa zona de banda izquierda. Incluso por la banda derecha podemos ver un poco Francisco Conceição, pero como veis en las zonas, Francisco Conceição es un jugador que tiende mucho a meterse por dentro. No llega tanto a final de línea como lo puede hacer Gilles y porque De también hecho, se tiene la puede ver facilidad de bastante hacerlo. bien, creo. Se puede ver bastante bien ese cuadrado de zona alta. Entonces, Conceição es muy bueno lo que hace, entonces lo que hace es unirse un poquito a la zona más media de la delantera y dar pie a conectar con el delantero. Gilles es más ese extremo izquierdo que más se cocina la jugada él solo e intenta acabar en la jugada, llegando hasta última línea e intentando poner un balón al área o incluso acabándola él. Pero lo que vemos es una falta de ser dominante en el lateral derecho, que es el problema que ya hemos visto, y sobre todo la zona está de media punta. Claro, hay una cosa importante y es que donde antes comentábamos que durante las tres primeras jornadas lo que más llamaba la atención de la Juventus era que era capaz de dominar en zona alta. Esto es un mapa de dominio donde mostramos lo que es la Juventus hoy, jornada número 9. Pasada la jornada número 9 porque quisimos esperar a ver cómo reaccionaba un poco el equipo. No ha cambiado realmente, obviamente en un partido no puede cambiar lo que has hecho en las últimas cinco. La zona mayor donde más domina la Juventus en su propio campo, en mitad rival se queda muy a deber. Y la zona rosita que estáis viendo es una zona donde presenta oposición. Ya os lo voy traduciendo. La oposición se llama Dusan, se apellida Blajovic, y volvemos a recalcar, es el jugador que acaba contrato este verano y con el que en teoría intentaste dialogar para que se fuese rescindido de contrato este verano. No pinta, como por decirlo así, que Igor Tudor hubiese podido encontrar en ningún momento un punto intermedio entre lo que ya hacía Thiago Motta, que en el fondo acaba siendo un poco lo mismo, con los mismos problemas estructurales. Y que realmente, Iván, la despedida de Igor Tudor en la Juventus es haciendo una cosa que le encantaba hacer a Thiago Motta. Alineaciones que uno no entiende, suplencias que Claro, uno no entiende, es lo que y se va comentábamos dando la antes misma de Gilly. inseguridad que nos dio Thiago Motta. Yildiz es que es un jugador que, perdón, es como el Pedri en el Barça, que lo tienes que explotar 90 minutos hasta que él te diga, oye, necesito descansar. Claro, o sea, bueno, hay un punto de decir, vale, y es que lo peor de todo es que yo lo comenté en el mañana martes de Keita Valde, que era el hecho de que, coño, Gilly juega contra la Lazio. ¿Qué prefiere Gilly? ¿Jugar contra la Lazio los 90 minutos y no salir desde el 46 o jugar contra Udinese? Me refiero, ¿qué partido era más clave para salvarte el culo? Era más Y que si luego importante. y si lo vas a poner en el 46, es que realmente ya es lo que no entiendo. No, no, significa que tu plan de partido ha fallado completamente. O sea, es Pero, verdad, es así. y Y la luego Lazio lo veremos está otro haciendo. gráfico, Carlos, donde mostramos un poco la predicción a día de hoy de Opta, dónde va la Juventus de cara a más posibilidades le da a la Juventus de acabar a final de temporada, que es quinto. Pero hay una cosa muy curiosa, Carlos, que es que la segunda prioridad más importante y la tercera no va hacia arriba, va hacia la sexta Son y hacia séptima abajo, serían posición. sexta y séptima respectivamente, que es lo que nos da a entender que mediante Opta, mediante los datos que se han conseguido con Igor Tudor de entrenador, no se prevé que vaya y fuera a ir hacia mejor. Claro, Es decir, hubiera ido hacia peor si hubiera seguido el mismo entrenador y el mismo tipo de juego.
La razón del despido es porque también, bueno, la razón, me parece un despido muy justificado en el hecho de que la estadística te manda que vas hacia atrás, las sensaciones son de paso atrás, sobre todo en el hecho de que cada vez parecía que se parecía un poco a lo que veíamos el año pasado de una Juventus inconexa en todos los sentidos, pero sobre todo es esto, es la propia estadística te está diciendo, oye, mira, vas más camino hacia quedarte en Europa League o Conference que hacia Champions League. ¿Y por qué? ¿Y por qué la Juventus planta aquí el fin a la era Tudor? Porque lo primero que dice es, vale, necesitamos un entrenador para ir a Champions. ¿A quién contrata y con qué condición, Carlos? Ya empezamos ya la segunda parte de este vídeo, que ya es la novedad, y es que Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus. Y para hablar de este entrenador, si queréis, os voy a poner un poco en contexto de quién es. Yo ponemos una foto por aquí de Spalletti, también del tatuaje, que hablaremos más adelante. El tatuaje es cuidado. Sabéis quién es, pero vamos a poneros un poco de contexto calcio, de realmente de dónde viene Luciano Spalletti y qué trayectoria ha tenido en el calcio. Pues antes de empezar con los primeros logros, vamos a hablar que tuvo algún año en Udinese, estuvo en Empoli, estuvo en Sampdoria, Venecia, pero realmente cuando ya empezó a ganarse un renombre como entrenador y sobre todo a ganar títulos, fue en esa primera etapa con la Roma, esa Roma de entre 2006, 2007, 2008, conocida por ser subcampeona, ya que intentaba ganar la liga pero no conseguía, ganó Copa Italia, Supercopa Italiana. Es un equipo que también en el que teníamos de protagonista a Francesco Totti, que justo se Francesco, acaba de retirar de la selección y quería dedicarle cuerpo y alma su tiempo a la Roma. Entonces fue partícipe de una de las mejores Romas de los últimos 20 años, que es la que llegamos antes de la década del 2010. Después de esa Roma, lo que hizo se fue a Rusia, tío. Se fue al Zenit de San Petersburgo, donde estuvo algún año, bueno, ganó la primera liga rusa, la Copa rusa. Eso yo creo que tampoco puede ser, perdona, con respeto a a rusa, no, venías a de estar ver, en la Roma no es y nuestro punto ganaste de ligas rusas. referencia la Liga Rusa, ¿no? Exacto, no, no es un mejor portfolio para irte a un equipo top, top, top de Europa. Y nada, luego tuvo un año y medio en la Roma y luego llegó ya pues una muy buena etapa en Inter de Milán. No muy buena etapa en el sentido de que ganaran ligas, Champions, no, en el sentido de que recuperó ese Inter de jugar Champions después de 6 años, Sí, volvió a clasificar al equipo Nerazzurro a Champions. que sí que es Entonces eso verdad, le dio como... perdona que te interrumpa, que sí que es verdad que en ese sentido el aficionado tifosi del Inter no recuerda a Spalletti con el mejor de los recuerdos muchas veces, por el hecho simple de que era un equipo que estaba debajo del estatus de lo que debería estar, pero es que tampoco la plantilla era, si mirado en perspectiva, dónde estamos hoy, dónde estaba ese Inter, la plantilla no daba para mucho más realmente, era lo que había, era lo que intentaba instalar, hubo aquella bronca con Icardi cuando le quitó la capitanía, creo recordar, no sé si fue, de hecho no sé si fue Spalletti, creo recordar que sí que fue Spalletti. Eh, pero realmente eres el primero que consigue esto. A partir de ahí llega una etapa bastante interesante, ¿no, Carlos? Exacto, porque después de estar en el Inter de Milán y ganándose ya realmente un gran portfolio en cuanto a lo que hizo al Inter, que por cierto yo creo que también la Juventus se ha basado en eso, en el momento, en el Sí. sentido de volver a recuperar Tiene que recuperar eso. su estatus en Italia y quién mejor que Spalletti que lo hizo con el propio Inter, porque ya luego le dejó un Inter a Inzaghi para llegar a finales de Champions y para ganar ligas, porque en aquel entonces la hegemonía de la Juventus seguía vigente. Y vamos a llegar realmente a lo último que tenemos así importante de Spalletti, porque sí, hace poco estuvo la selección italiana, pero fue Eurocopa, tampoco podemos destacar mucho, pero a nivel de clubes lo que podemos destacar es ese tercer scudetto del Napoli. El primer scudetto después de 33 años, desde la época Maradona, que consigue ir a la ciudad napoletana. Porque sí, el de la temporada pasada fue la hostia, fue lo mejor, fueron unas celebraciones increíbles. Pero Sí. realmente quien originó esto fue la scudetto de 2 temporadas atrás, que es el que consiguió Spalletti, el que realmente revivió la ciudad futbolera de Nápoles después de 30 años. Y claro, no lo hizo jugando mal, lo hizo con 20 puntos casi de ventaja sobre el Diferencia. segundo, que al final acabó siendo la Lazio, y con jugadores como Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, que en aquel entonces era Y una mundial. barbaridad. Es que era una maravilla ese Napoli. Y sobre todo nos vamos a basar en lo que hacía con ese Napoli para lo que puede traer a la Juventus, Iván. Yo creo que vamos a coger de referencia ese Napoli, en cuanto haya estadísticas y tácticamente, para poder intentar entender lo que puede hacer con esta Juventus. Claro, hay un punto importante de decir, vale, eso que has comentado antes, la etapa del Inter, yo creo que, y con todo el respeto de mi corazón a toda la ciudad y el tifoso juventino, y creo que un equipo que tiene 36 Scudettos no puede tampoco bajar el listón mucho.
Pero sí que es verdad que hace tiempo que yo creo que la Juventus necesita un entrenador que renueve, y esto es así, que renueve toda la estructura de la plantilla. Lo hizo en el Inter de gran manera Luciano Spalletti y creo que puede ser algo más parecido a lo que pasó en el Inter que lo que pasó en el Napoli. Para ser realistas, yo mi foco con Luciano Spalletti estaría en volver a Champions y luego ya competir. Porque es verdad que salvo que de repente te vea las posibilidades clarísimas y diga, bueno, yo tengo una plantilla suficientemente buena para ir a competir. Que en el fondo fue lo que pasó con Kvaratskhelia. Kvaratskhelia en pretemporada era nuevo, era un jugador que no tenía la importancia que acabó teniendo al final, vio el talento, lo puso titular desde el principio junto con Osimhen y ganaron la liga. Oye, si te encuentras con que puedes potenciar tanto a Gillies como para acabar siendo él a lo mejor Kvaratskhelia de turno y ganar el Scudetto de nuevo, adelante. Nadie dice que no. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es Spalletti, porque esto también es importante, el tipo de plantilla que tú tienes y los jugadores y el entrenador que tú predicas con la idea, ¿no? Bueno, hay que decir que yo siempre he caracterizado a Spalletti y estos chicos de aquí, que me han enseñado, perdón, aquí, de AFEC, de la Escuela de Táctica, siempre lo han caracterizado y se puede caracterizar como un innovador muy importante en la escuela italiana. Es el pionero del falso 9 en la Roma entre 2005, 2008, por ahí. En su etapa en la Roma, con Francesco Totti como principal referente. Me refiero, es el primero que baja la posición de Totti a jugar un poquito más retrasado para empezar a jugar con situaciones de juego donde puedes conectar más bandas, medio centro. Que en el fondo esto luego, por mucho que sea así y que a la gente no lo vea o no lo visualice, el Leo Messi del Barcelona de Guardiola no fue el primer falso 9 de la historia del fútbol, ¿vale? Fue Francesco Totti en la Roma de Spalletti. Otra cosa es que Guardiola se basase en eso y seguramente no, pero son equipos de posesión muy dinámica, mucha presión alta y mucha movilidad. Luego vamos a repasar unas estadísticas. Vamos a hacer tres, creo que tenemos seis, tres y tres cada uno y así vamos un poco más dinámicamente. Y es una escuela mucho más parecida a lo que es propiamente la escuela Barça, una escuela o la escuela de fútbol española, que la escuela de lo que es el fútbol catenaccio italiano. No se parece tanto a lo que es un fútbol defensivo caracterizado en Italia, y lo más importante, cuando él gana títulos, lo hace en esta creencia, no lo hace nunca renunciando a ese tipo de perfiles. Ahora, hay que ser también inteligentes y decir, qué es lo que más se inspiraba o qué era lo mejor de, vamos a tomar como referencia, el Napoli campeón de Spalletti, para decir, en qué era lo mejor ese Napoli. Buah. Y bueno, vamos a hacer uno y uno, o si quieres digo yo tres de una y es tu descarte. Vamos uno y uno y vamos quizá analizando cómo sería a día de hoy esto. Mira, primero vamos a hablar en cuanto a porcentaje de posesión del balón, en el que el Napoli, de ese Scudetto de Spalletti, pues acabó primero en ese porcentaje de posesión con un 61,8% de posesión. Que es una barbaridad. O sea, para que os hagáis una idea, en Italia normalmente lo que caracteriza mucho a un equipo es la recuperación. O sea, tenemos equipos que buscan la recuperación rápida, alta, sea bajando el bloque mucho o no permitiendo que el rival dé muchos toques arriba. Pero 61,8% quiere decir que hubo momentos donde estuvo entre 70, cerca de 70, y otros donde estuvo en 50 y algo. Pero creo que rara vez ha perdido el control de los partidos Luciano Spalletti o que yo recuerde. Entonces, la siguiente que me parece aún más demoledora. Primero en goles marcados, 75 goles a favor en 38 partidos, 64,5 expected goals. Que podemos decir, bueno, hay alguno que igual no se mereció o tal, me da igual, son 75 goles. Es una burrada, Carlos. Es que son, pues, que será 1,90 y algo goles por partido. No, mucho más. No, bueno, Dos, calla son dos. 37. Ah, no, 37 jornadas por 2.074 nos da 2,00 algo goles por partido. No, no, son 38 jornadas. No, claro, no llega a dos, pero sí que llega casi a dos, sí. Y sí, tiene que estar muy cerca. Pero claro, lo que es curioso es que metió 10 goles más realmente de lo que las estadísticas dicen. De lo que la También predicción habla dice, sí. que de la efectividad que tenía esa delantera. Bueno, Osimhen, Kvaratskhelia, ¿qué voy Claro. a decir? Si vamos también en vez de números de goles, números de disparos a puerta, pues son 5,58 disparos a puerta por cada 90 minutos de la Juventus. Es decir, son casi 6 tiros a puerta por partido. Vale, vamos a parar aquí un segundo y vamos a visualizar un poco que en ese Napoli, como dices tú, estaban Kvaratskhelia por un lado, estaba Politano también y estaba sobre todo Víctor Osimhen, que si hace falta recordar la etapa de Víctor Osimhen en Napoli, poneos una estadística de FootMob y entendéis exactamente a lo que nos referimos con efectividad. El problema que yo veo aquí
no es tanto el tema de la posesión, que yo creo que sí, creo que es el punto donde a lo mejor la Juventus más se puede mejorar respecto a lo que tenemos a día de hoy, que a día de hoy no está ni en el 55% de posesión de media. Los goles, yo ahí, y en los disparos a portería, aquí podemos ver un problema, porque Vlahovic quizás es el delantero que más produce de la Juventus, eso es verdad, pero quizás yo creo que aquí el que más puede sumar, y como lo hizo el señor Kricha, es que Gili. Yo creo que con Spalletti podemos ver aumentadas muchísimas en las ocasiones de tiro de Gili por partido. Porque es un jugador que tiene un disparo terriblemente bueno, pero nunca está en disposición de probarlo, sea porque nunca se construye bien, siempre tiene tres marcas encima, tiene que irse siempre de tres jugadores para marcar. Yo creo que el gran beneficio de la llegada de Spalletti es Kenan Gillies, en este sentido. Le va a poner en disposición de tiro muchas más veces. Y de hecho, para Sí, este tipo de porque cosas. Gilles no deja de, Sí, sí, claro, comenta. no deja de ser el mejor jugador de la Juventus. Y a pesar de ser un extremo izquierdo con mucha llegada, siempre tiene que hacer las funciones esas de 10, la de organizar Media y punta. realmente pues atraer a todos los defensas, a todos los jugadores posibles para poder crear ocasiones claras de gol a sus compañeros. La cosa es que con Spalletti es lo que tú dices, poder llegar que sea Gilles realmente el que genere directamente esos goles. Es que, sobre todo por la sensación de que Gillies tiene que dejar de hacer tantas funciones a la vez. O sea, Gillies puede ser, Exacto. la magia de Kenan es que puede ser muchísimas cosas. Puede ser un 10, puede ser un extremo, puede ser un delantero, un segundo delantero desequilibrante, puede ser muchas cosas. Entonces, ahora depende de Spalletti el saber dónde colocarlo, porque hasta ahora ha tenido a Igor Tudor y a Thiago Motta. Ninguno de los dos ha sabido encontrarle el contexto para que, sabiendo que es muy bueno y sabiendo que a la mínima que le des un contexto favorable te marca el partido, no ha sabido encontrarle un lugar perfecto porque el resto de compañeros normalmente tenía que tirar de ellos. Aquí vamos a otra estadística. Era el equipo, el Napoli de Spalletti, que gana el Scudetto, es el primero en ocasiones de tiro por 90 minutos. Que esto está mal, creo. No, en ocasiones de tiro por 90 minutos, 29,08, que es muy bestia. Me refiero, generar 29 tiros por 90 minutos de media es muy, muy bestia, chicos. O sea, no estoy exagerando. Entonces, aquí la cosa es, necesitas seguramente que alguien como Koopmeiners, como... Es que tampoco quiero decir Openda, David, porque no me parecen jugadores para generar juego. Pero yo creo que Koopmeiners es el jugador que si da un paso adelante Koopmeiners con Spalletti, que puede ser, no, no, nadie dice que no, en ese sentido, podemos encontrar a lo mejor un Blajovic mucho más cómodo y un Gilic mucho, 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 mucho más diferencial de cada puerta. Claro, y que hablan de ocasiones de tiro, pero que esas ocasiones de tiro realmente puedan asemejarse, puedan convertirse en gol, pues son. También fue el Napoli de Spalletti el primero en ocasiones de gol por 90 minutos, en las que fueron 3,45 ocasiones de gol. Es decir, y conjunto a la efectividad que tenía el Napoli, ya te digo, de dos casi goles por partido que hacía a 3,45 que son las ocasiones de juego por partido, estamos viendo que era un equipo muy efectivo. Y es lo que necesita también la Juventus, es decir, que todos los ataques que tiene, porque son jugadores que crean muchos ataques y crean muchas ocasiones, o que tienen la capacidad para crear ocasiones, otra cosa es que lo haga, es que tienen que acabar las jugadas e intentar convertirlas en gol. Mira, lo vimos ya en el partido ayer de la Juventus, que metió tres goles, vale, son dos de penalti y tal, pero ya podemos ver una previa de lo que podemos ver con Spalletti. No me parece, o sea, sí me parece que es una buena muestra el que tú tengas capacidad de, sin entrenador, sin sistema asentado, el ganar un partido. Me parece útil para el entrenador que venga. Y de hecho habla de la calidad de la plantilla, que yo no creo que la Juventus tenga una mala plantilla, ni mucho menos. Otra cosa es que no haya previsto de la lesión de Bremer, que es otro tema aparte. Lo que sí yo me parece claro es eso, es que el primer paso es encontrar un enlace y un equilibrio táctico que te permita que Gillies no esté con cuatro marcas, que el rival no sepa de antemano en qué zona eres más peligroso, porque eso es lo que pasa en la Juventus. Ponéis un partido de la Juventus con el balón y lo primero que veis es un equipo rival que está basculando siete jugadores hacia un lado. Es exactamente, es bestial. O sea, creo que tiene que recuperar una buena versión de Conceição. Pero sobre todo yo creo que tiene que empezar a robar alto, que yo creo que es algo que le viene muy bien para acercar mucho más a los jugones a portería. Y es que el Napoli de Spalletti era el equipo que más veces ha robado en zona alta. Y con esto me refiero a zona alta entre pasada el medio campo hasta el área rival. 106 tackles exitosos en zona alta del Napoli de Spalletti, lo que te va a decir que sí que es cierto que sin Bremer igual es muy peligroso y viniendo a mitad de temporada, sin pretemporada, a lo mejor es difícil de implementar así de principio,
pero yo creo que con un poco de rodaje podemos ver una Juventus que realmente sí puede ser diferencial en mitad rival como lo fue las tres primeras jornadas. Eso sí, yo le voy a poner los deberes a Comoli, por favor, un central capaz de hacer la cobertura para suplir a Bremer, porque si no, la temporada no acaba bien. Claro, porque es que encima Spalletti tiene un juego en el que los centrales son importantes junto a esa salida de balón y Kim no queremos Min-jae, que realmente sin ir más Locatelli lejos, se Kim vuelva. Min-jae, Exacto. Y una cosa que veíamos mucho en la Juventus antaño era que ese Locatelli tenía que bajar a ser ese tercer central para llegar el balón hacia arriba. Yo creo que también Spalletti le va a dar a los centrales es decir, oye, quiero que vosotros seáis los propios que me saquéis el balón hacia adelante y que gente como Locatelli realmente pueda tener su función más clara. Que todos los jugadores realmente iban tengan una función más clara y realmente sepan aportar su granito de arena para que todo eso, funcione. eso es importante. Por el hecho de que nadie tiene una función clara en la Juventus. O sea, es así, o sea, me refiero. A día de hoy, día jornada 9 a punto de la jornada 10 nadie sabe exactamente cuáles son las funciones de los futbolistas de la Juventus. Y yo creo que solo con conseguir un poquito de equilibrio en un equipo con tanto talento, porque lo tiene, otra cosa es que nunca lo hayan explotado desde hace 6 años, sí, ya se marcan muchas diferencias, de verdad. Me parece lo más diferencial de esta Juventus. Y que eso va a hacer que todo lo que venga después vaya bien. Un equipo que Spalletti va a querer que haga una presión muy alta, muy buena y que realmente todos estén en su marca, lo va a necesitar. Va a necesitar que cada uno realmente sepa lo que tiene que jugar, cómo tiene que jugar, cuándo y sobre todo en partidos grandes que así lo pidan. Porque, vale, contra el Elas me parece muy bien que puedas plasmar todo lo que has hecho en los entrenamientos, pero la Juventus es un equipo que quiere competir por lo más y la Champions sigue O viva, debería, obviamente ¿eh? plan, y quedan Debería. muchos partidos, quedan 5 partidos por delante, entonces estamos vivos, bueno, están vivos en todo, en Liga, en Champions, en Copa Italia, entonces aún estamos a tiempo. Yo De creo que la arreglar las llegada cosas. puede, dentro de lo que puede haber sido la Juventus Igor Tudor en un mes o en dos, llega en el mejor momento posible para poder realmente remontar, es una cosa que hablábamos también con la Fiorentina, con el Genoa. La Juventus lo ha hecho, ha sido el primer club en destituir a un entrenador y veremos qué tal le sale, Iván. Es situación diferente a la Fiorentina, porque a mí la Fiorentina me parece un drama humano en muchos sentidos, tanto institucional como técnico. La Juventus me parece un drama, pero con mucha más capacidad para remontar. De hecho, yo creo que se han dado cuenta antes que la Fiore, y para mí marca el ser sensatos con lo que estás viendo. Y bueno, como Oli ya sabemos que se utiliza mucho el Big Data. Sobre todo, Carlos, yo creo que el punto es lo que comentábamos antes. Yo creo que Spalletti tiene que venir un poco a lo Manchester United, porque está mal, pero es así. A lo Amorim en el United, sabiendo que este año es complicado. Entonces, pase lo que pase, yo lo que haría es mantener a Spalletti todo el año. Porque tú necesitas darle tiempo a un entrenador que tiene un estilo tan concreto. A partir de ahí, que sea él el que en invierno diga, este perfil lo quiero. Si no lo puedo Claro. tener, a ver dónde puedo encontrar otro, ¿sabes? Porque Spalletti es un gran entrenador, seguro que Nadie, todos los nadie jugadores duda. que tiene la Juventus va a Lo de la intentar, churra aparte, lo de la claro, churra aparte, que es va a otra. intentar adaptar a su estilo de juego que hablábamos de posesión, de presión, un poquito más escuela Barça. Con los jugadores que tiene va a intentar adaptarlos. No va Y a se poder puede, y convertir a, se a puede. Weston claro, no va a convertir a Weston McKennie en un Pedri, pero con lo De que hecho, tiene creo que Weston McKennie va a volar. con lo que tiene, va a intentar hacer lo máximo posible hasta enero y ahí será cuando Iván pues intente traer una pieza o dos que realmente les sirvan de encaje. Yo creo que también puede apostar gente como Miretti, lo vuelvo a decir, porque yo creo que encaja muy bien, al menos en esa posición de interior con lo que quiere hacer Spalletti. Sí, sí, sí. Y, Cuidado, y a cuidado, ver qué Miretti, pasa. cuidado, Miretti. Y en cuanto al contrato, sabemos que es un año y que hay más probable dependiendo si la Juventus se clasifica a Champions. Entonces, Claro, yo tenemos de creo que que si la la propia, claro, yo creo que la propia directiva sabe el objetivo que tiene que tener. Entonces, la cosa es eso, que si por un casual la Juventus no se clasificara a Champions, se quedara quinta, que tiraran otra vez a Spalletti por la borda y entraran en un círculo vicioso que puede ser que acabe como lo de Claro, eso es lo que no Manchester puede ser. United. Eso es lo que no puedes hacer. Y a ver qué tal. Veremos si un entrenador con un tatuaje del escudo del Napoli en el brazo es capaz de volver a la Juventus a donde estuvo tantos y tantos años hace no mucho. Y que tiene que volver solo por el estatus que tiene. Me refiero, la Juventus te puede caer mejor o peor, pero es un equipo legendario en Italia. Entonces, a partir de ahí, tienes que trabajar para volver. Llevas mucho tiempo trabajando mal. Tienes una oportunidad y un gran entrenador para volver a trabajar bien. Entonces, bueno, creo que lo que podemos decir de la Juventus hasta ahora
se cierra por aquí de momento. Esto es Spalletti, esto es la Juve. ¿Cómo va la unión de ese tatuaje con el escudo? No lo sabemos. Igual dentro de unos años tenemos que tapó el tatuaje del Napoli y se puso la Champions o la Liga o el Scudetto de la Juventus, quién sabe. Bueno, el director Eh, deportivo del Napoli tiene tatuado un logo de una banda de tifosis de la Juventus. Ya, bueno, en Italia hay que... Un día haremos un vídeo sobre cómo funciona lo de los entrenadores y directores en Italia, que da para un buen un roster de NBA. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, creo yo. No tenemos nada mucho más que comentar. Recordad, bueno, suscribíos, gracias por ver el vídeo hasta el final si habéis llegado. Ya sabemos que es largo, ya no prometemos vídeos cortos, creo, es imposible. Ya nos explayamos demasiado sobre nosotros. Nada, muchas gracias por ver. Seguidnos en redes sociales, en Twitter, si queréis estar más cerca de nosotros, donde comentamos Serie A todas las semanas, todos los partidos, Carlos especialmente y yo en lo que puedo, eh, todo, durante todas las jornadas. Y, Carlos, Recordar, amigos, que siempre calcio.